Bueno, buenas tardes a todos. Jueves, 6 en punto de la tarde, comenzamos nuestra sesión de hoy. Espero que les esté yendo bien con los ejercicios, teoría de conjuntos que estamos viendo últimamente. Eh, Habréis visto seguramente ya en la tercera actividad cómo son esos ejercicios, cómo el problema que hicimos el pasado martes pues se parece mucho a los que están ahí propuestos y bueno, pues espero que os esté yendo bien en estos ejercicios que son bastante sencillos, pero que con el orden de las operaciones que hemos planteado, presentado el martes pasado, pues yo creo que está bastante claro cómo se tienen que ir realizando. Entonces, bueno, recordad que podéis mandarme en estos momentos cualquier mensaje, en la siguiente hora también, para resolver cualquier duda que os esté surgiendo, si es que habéis empezado ya con dicha actividad. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a retomar uno de los capítulos, temas que os propuse hace unos días, relacionado con el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que son dos herramientas matemáticas muy útiles para resolver también otro tipo de problemas. Además, nos van a servir, en concreto el del mínimo, para realizar las sumas de fracciones, no por la técnica o con la forma que la estábamos haciendo hasta ahora, sino haciendo uso de eso que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer algún ejercicio en la pizarra. Os voy a enseñar también dónde podemos consultar en nuestra aula virtual y, bueno, pues echaremos algún vistazo a algún otro tema que haya podido quedar por ahí, bueno, poco comentado, quizá, y lo echamos un poquito de vista. Ya la semana que viene se tratarán temas distintos, como los de las expresiones algebraicas, las famosas X, las Y, que es un polinomio, etcétera, etcétera, para preparar el camino, sobre todo, para poder resolver después los problemas que están asociados con las ecuaciones. Bueno, entonces, sin más, vamos a ir, os voy a comentar entonces algunas cosas en la pizarra y luego nos vamos a algún PDF o alguna presentación, alguna diapositiva que tengamos en nuestra aula virtual. Bueno, entonces, os voy a compartir la pizarra. Bueno, supongo que se estará viendo la pizarra. Perfecto, vale. Y vamos a comentar entonces esos dos términos, esos dos conceptos que son mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Realmente las palabras que forman esos términos ya lo indican todo. Es decir, mínimo común múltiplo. Pues vamos a buscar un múltiplo de una serie de números. Múltiplo que sea común a todos, pues se llama común múltiplo. Pero que además cumpla la condición de que sea el más pequeño posible. Es decir, yo os voy a dar, o vais a encontrar en un ejercicio, una serie de números enteros y vosotros tenéis que deducir con la técnica que os presento hoy o una similar que aparece en la guía, aquel número que sea múltiplo de todos al mismo tiempo, pues se llama múltiplo común, pero que sea el más pequeño posible. Porque más grandes es fácil, relativamente fácil encontrarlos, sino el más pequeño. Es decir, voy a poner un ejemplo. Imaginemos, digamos, vale, vamos a suponer que tenemos el número 4 y el número, con comas, el número 6, no el 4,6, ¿se entiende? Sino el 4 y el 6. Bueno, vamos a buscar un número que sea múltiplo de ambos, pero el más pequeño posible. Pues, por ejemplo, pues podríamos irlo a hacerlo a ojo, ¿no? Pues se nos ocurre ver alguno, por ejemplo, el 48. Podría ser este número, el mínimo común múltiplo del 4 y del 6. Bueno, pues lo que tenemos que mirar es si el 48 es múltiplo de 4 y si el 48 es múltiplo de 6. En este caso, sí lo es. Podemos encontrar números que multiplicados 4 por cierto número y 6 por cierto número me dan 48, pero quizá este número no sea el más pequeño posible. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar, bueno, en este caso está claro, ¿no? La mitad de 48 es 24, la mitad de 24 es 12, ¿no? 4 por 12, 48. 4 por 12 da 48, lo mismo pasaría con el 6. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo que estamos buscando es un múltiplo de ambos, pero que sea el más pequeño posible? Es decir, vamos a buscar otros, bueno, el mismo, vamos a poner el mismo ejemplo. 4, por aquí, 4 y 6. Múltiplo de 4 y 6, pero un número pequeño. Vamos a suponer que fuese, pues no sé, el 24. ¿Podría ser el 24? ¿El 24 es un múltiplo de 4 y del 6? Pues sí, ¿no? Se ven otra vez. Es evidente que sí, ¿no? El 6, al 6 le podemos multiplicar por un cierto número entero, ¿no? Y nos da 24, ¿no? Pues, obviamente, ¿cuál es ese número? Pues 4, ¿no? 6 por 4
24, ¿no? Y el 4 lo mismo. ¿Qué número podemos multiplicar al 4 para que nos dé el 24? Pues el 6. 4 por 6 da 24. Pues lo mismo que ocurría antes, ¿no? El 24 es un múltiplo común del 4 y del 6. ¿Podría ser el más pequeño? O quizás hay uno que es todavía más pequeño. Pues seguramente ya os habéis dado cuenta a ojo que sí, hay uno más pequeño incluso que el 24. ¿Que sería cuál? Por aquí. El 12. Entonces, ¿es múltiplo de ambos? Es decir, ¿es un múltiplo común del 4 y del 6? Pues evidentemente, ¿no? Porque el 4 por 3 da 12. El 12 es múltiplo de 4. Y 6 también, ¿eh? Entonces, múltiplo de 6, obviamente, ¿no? Es la mitad. 6 por 2, 12, ¿no? Es un múltiplo común. Pero si es más pequeño, pues podemos volver a seguir esa pregunta. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a aprender hoy, a encontrar el número más pequeño posible, que sea múltiplo de un conjunto de números enteros. No tienen por qué ser dos, sino varios. En este caso sí. En este caso, el 12 es el número más pequeño. No podemos encontrar uno más pequeño. Podríamos hacer la prueba, ¿no? El 11. Pues obviamente el 11 no es un múltiplo ni del 4 ni del 6. El 10 tampoco. El 9, pues menos aún, ¿no? El 8 sí es un múltiplo de 4. Es el doble. 4 por 2 da 8. Sí es múltiplo de 4, pero no es múltiplo de 6. Por tanto, el 8 no nos valdría. El 6 es múltiplo de 6, lógicamente, ¿no? 6 por 1 da 6, pero no es múltiplo de 4. Y ya más pequeño que el 6, pues no tiene sentido encontrarlos, porque el 5 en todo caso sería un submúltiplo de otro número, ¿no? Pero es más pequeño que el 6, luego es imposible encontrar ningún número, ¿no? Entonces, el número, digamos, que necesitamos, lo he tachado, otra vez de nuevo, el mínimo como el múltiplo, que lo vamos a simbolizar así, con una m. Vamos a ver, ¿no? Mínimo común múltiplo de este conjunto de números, pues del 4 y del 6. Bueno, pues ya hemos deducido un poquito a ojo y con ensayo y error, ¿no? ¿Qué es el 12? Vamos a aprender hoy a calcular de manera exacta, sin ninguna aproximación, sin ningún tanteo, sino vamos por un camino y calculamos exactamente el mínimo común múltiplo con esas técnicas. Bueno, pues entonces vamos a poner que no sean el 4 y el 6, que no sean tan pequeños, ¿no? Vamos a poner un par de números, o tres. Vamos a poner tres números distintos. Por ejemplo, vamos a poner el 10, vamos a poner el 12 y vamos a poner, pues no sé, el 30. Ya son números más grandes. Entonces ya no es tan evidente encontrar un múltiplo común del 10, del 12 y del 30, ¿no? Podríamos tantearlo, pero ya no está claro. Fijaros que, para empezar, el número que estamos buscando tiene que ser al menos tan grande, o perdón, tiene que ser al menos tan grande como el mayor que tengamos aquí. Es decir, el mínimo como múltiplo no puede ser el 12, no puede ser el 20, no puede ser el 28, pues porque tenemos un 30 por aquí. Luego será de 30 para arriba. Ese es el mínimo común múltiplo, un número que es al menos tan grande como el 30. ¿Eh? Entonces, obviamente, el 30 no es, porque el 30 no es múltiplo de 12. Curiosamente, el 30 sí es múltiplo de 10. 10 por 3 da 30. Pero el 30 no es divisible. No podemos dividir 30 por 12. Entonces, el 30 ya sabemos que no va a ser. Pero va a ser más grande que el 30 seguro. Más pequeño imposible. Entonces, ¿cómo vamos a deducirlo? Lo que tenemos que hacer es lo que se llama en matemáticas factorizar nuestros números enteros en números primos. Estos números ya los presentamos en su día, están en el PDF o en la presentación en PowerPoint, no recuerdo muy bien, en una de las pestañas de nuestra guía, y nos hablaban de los números primos como aquellos números que solo podían ser divididos por sí mismos, números enteros, divididos por sí mismos o por el 1, para que diesen enteros. Pues comentábamos que, por ejemplo, pues el 7. El 7 solo se puede dividir por 7 para que dé un número entero. O por 1. El 19, pues el 19 también solo es divisible por 19, ¿no? En cambio, pues el 9 no es un número primo, porque el 9 se puede dividir por 3 y da un número entero, 9 entre 3, 3, ¿no? Entonces solo buscamos números que solo pueden ser divididos por sí mismos, para que te den enteros. O por el 1, Por ejemplo, el 2. Pues el 2 puede ser dividido por 2, o obviamente por el 1.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, coger nuestros números, los 3 que tenemos, o 4 o 5 que nos den, y factorizarlo en primos. Es decir, desarrollar mi número entero como una multiplicación de números primos. La multiplicación de todos esos números primos en el desarrollo, su resultado me tiene que dar, lógicamente, el mismo resultado que el número decimal, es decir, 10. Lo voy a desarrollar como multiplicaciones de números primos, cuyo resultado me dé 10. Pues lo mismo, en los pequeños es muy fácil hacerlo incluso pues rápido y a ojo, ¿no? En los grandes, bueno, hay que seguir paso, ¿no? Hacer un estudio sistemático para no equivocarnos. Bueno, pues mi consejo es que cada vez que encontremos un número al que tengamos que factorizar en primos, empecemos por el 2. Es decir, busquemos si es divisible por 2. Todos los pares son divisibles por 2. Es decir, el 10 va a ser igual a 2, porque es par, ¿no? Por otro número. Que obviamente ya sabemos cuál es. La mitad de 10 es 5. 10 va a ser igual a 2 por 5. Entonces, el número que tengamos ahí a la derecha, que en este caso es el 5, tenemos que seguir factorizándolo, es decir, rompiéndolo, por así decirlo, descomponiéndolo en más números primos, de forma que al final nos quede una multiplicación de solo números primos cuyo resultado me dé 10. Por ejemplo, en este caso, el 10 es 2 por 5, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, nos olvidamos del 2, factorizamos el 5. Lo que ocurre es que en este caso, el 5 ya es primo. Luego tendríamos que terminar la factorización. 10 es igual a 2 por 5. 2 primo, 5 primo. Y obviamente 2 por 5 da 10. Ese ya está factorizado. Lo mismo con el 12. Vamos a poner el 12. Es par. Entonces seguro que va a empezar por 2. 2 por... Bueno, pues 2 por qué? Por la mitad de 12 es el número que tenemos que poner a su derecha. Pues el 6, ¿no? Entonces 2 por 6. Ya está factorizado, pero ojo, no está factorizado todavía en primos, porque el número 2 sí es un número primo, pero el número 6 no. Luego tenemos que volver a descomponer el 6 en números primos hasta que al final ya no podamos descomponerlo más porque nos quede ya el último número primo, como nos pasó en el ejemplo anterior. Entonces, pues ponemos igual, seguimos descomponiéndolo, el 2 lo dejamos como está, pero el 6 no, el 6 lo vamos a descomponer, es par. Como es par, ¿qué haríamos? Pues pondremos su equivalente en números primos. El 6 es igual al 2 por el 3, o sea, la mitad de 6. Y seguiríamos descomponiendo si fuese necesario, cosa que no ocurre aquí porque el 3 ya es número primo. Por tanto, el 12 descompuesto en primos queda 2 por 2 por 3, es decir, 2 por 2, 4 por 3, 12. Luego está bien descompuesto. ¿Mm? Y lo mismo con los demás. El 3, el 30. Bueno, vamos a poner 30 igual. Es par, entonces 2. ¿Qué ocurre si el número no fuese par? Pues no puede empezar por un 2 por. Empezaría en todo caso por un 3 por si es que es divisible por 3. Quizá tampoco sea divisible por 3, pues digamos si es divisible por 5, si lo es, pues ponemos 5 por. Que no, buscamos el siguiente número primo hasta que encontremos alguno por el que sea divisible dicho número, a no ser que el número que estemos intentando factorizar ya sea de por sí primo y no nos hayamos dado cuenta. Imaginemos que estamos intentando descomponer el número 29. 29 no es par. Luego no es 2 por nada. Tampoco es divisible por 3. Luego no empieza por 3. Siguiente primo, el 5. El 5, el 29 no es divisible por 5. Ni por 7. Ni por 11. Ni por 13. Luego, evidentemente, es un número primo, ¿no? Es que se quedaría como está, el número como tal, ¿no? El 30 no, el número es par. Luego empieza por 2. Y sería 2 por la mitad de 30, pues 15. Fijaros que el orden de los factores, como sabemos de la propiedad conmutativa que se cumple para multiplicaciones, no tiene importancia. Podéis empezar por el número que queráis, pero por seguir un poco de orden al comienzo, yo os aconsejo que empezáis por los pequeños, ¿no? Pero estos de aquí, por ejemplo, podríamos haber empezado por el 5. El 10 es igual a 5 por, el 5 ya es prima, es un número primo y me vale. Lo puedo utilizar. 5 por lo que queda, es decir, 10 entre 5, 2. Luego 10 es igual a 5 por 2. Podríamos haber pensado ese caso así. 5 por 2. Y detenemos la factorización porque el 2 ya es primo, ¿no? Igual que el de abajo. Podemos empezar por el número que queramos, pero primo. Si no empezamos por un número primo, por ejemplo, el 12. El 12 es un 6 por algo más, ¿no? Pero es que el 6 ya no es primo, tenemos que volver a descomponerlo. Entonces, no importa cómo lo hagáis ni el orden, al final a todos nos tiene que salir lo mismo. Todos tenemos que sacar el mismo número de números primos. Entonces, pues, por orden, vamos a ir de pequeño, el menor a mayor. El 30 es 2 por 15. Entonces, dejamos ahí el 2 y el 15, pero seguimos factorizando porque, lógicamente, el 15 no es un número primo. No es par,
luego no es un 2 por nada, pero el 15 es divisible por 3, ¿no? Porque 15 sobre 3, 15 dividido por 3 da 5. Luego podemos poner 3 por 5. Y hacemos la comprobación, si vamos bien en la factorización, ¿no? Aquí vemos bien, ¿no? 2 por 15 da 30, bien. Y este, 2 por 3, 6 por 5, 30. Correcto, ¿no? Y ya está, porque el 5 ya es primo y por tanto no podemos factorizarlo más. Quedaría ya terminada la factorización. Eso es de lo que se trata cuando se factorizan números. Colocarlo todo en números primos. Bueno, pues el mínimo común múltiplo, ¿cómo se saca el mínimo del 10, 12 y 30? ¿Qué número conseguimos el más pequeño posible que sea múltiplo al mismo tiempo del 10, del 12 y del 30? Bueno, pues ponemos mínimo común múltiplo igual. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para sacarlo, lo que vamos a utilizar es todos esos números primos que hayan salido ahí, de la factorización, los vamos a tener que utilizar. Es decir, MCM, el mínimo común múltiplo, va a ser multiplicaciones de doses, de treses y de cincos. Van a aparecer los doses, los treses y los cincos porque son los números primos que han aparecido aquí. ¿Cuántas veces los vamos a colocar? Es decir, ¿cuántos doses, treses y cincos multiplicados entre sí vamos a colocar? Bueno, pues tenemos que buscar el número máximo de veces que aparezca ese número primo en alguna factorización. Pues, por ejemplo, con los doses. Aquí aparece el 2 una vez. Una vez. Aquí aparece el 2 dos veces. Dos veces. Por tanto, de momento esta es la que tiene prioridad. Dos veces. Y aquí una vez. Luego una, dos veces, una vez. Por tanto, el 2 aparece, el número máximo de veces que ha aparecido en alguna ocasión es dos veces. Aquí. En la factorización del 2, pues luego hay que poner el 2 dos veces. No 4, no 1, 2, 3, 4, no. El número máximo de veces que aparezca en alguna. Pues aquí 1, 2, 1, pues 2. Pues ponemos mínimo como múltiplo igual a un 2 por 2. Lo mismo con los 3, con los 5, con los 3. Aquí no hay ninguno. Aquí hay un 3. Aquí hay otro 3, pero una vez solo. Por tanto, el 3 solo aparece una vez en alguna factorización y por tanto ponemos un solo 3. Porque apareció solo una vez en alguna factorización. Y el 5, una vez aquí, ninguna aquí, una vez aquí, por tanto, una vez. Hay que ponerlo una vez. Si lo ponemos más veces, sacaremos un múltiplo común, pero no el más pequeño. Le estaremos multiplicando por un número innecesario. El resultado del 2 por el 2, por el 3, por el 5, este resultado, ese es el mínimo, el número más pequeño común a todos, múltiplo común a todos. Que en este caso, pues ¿cuánto sale? Por ejemplo, por aquí. Bueno, pues 2 por 2, 4 por 3, 12 por 5, 60. ¿No? Ese. Quizá algunos de vosotros ya os disteis cuenta desde el comienzo, pues que era el 60, ¿no? No es tan fácil de verlo como en la generación anterior, ¿no? Y hacemos la prueba. El 6 es divisible, el 60 se puede dividir por 10. Pues sí, el 60 entre 10 da 6. Por tanto, es múltiplo de 10. ¿Es múltiplo de 12? 60 entre 12 da 5. Porque 5 por 12 da 60. Luego. A ver, un momento. 2 por 2, 4, por 2, 12, por 5, 60. Sí, sí, está bien. 60 entre 12, correcto, sí. Está un poquito encontrados. Es un múltiplo. Y 60 entre 30, obviamente, da 20. Es común todos. Y es el más pequeño. No hay más pequeño, pero si alguien no está convencido, intentemos conseguir un número entero más pequeño que 60 y vais a ver que puede ser un múltiplo común a dos de ellos. A dos, no a los tres al mismo tiempo. No lo vais a encontrar. Luego el 60 es el mínimo común múltiplo de 10, de 12, 10. Esa es la técnica para hacer. Vamos a poner otro ejemplo con números un poquito más grandes. Vamos a poner por aquí. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, el 28, el, no sé, 96, 92, 86 y, no sé, 35. Esos. Ahí está mucho menos evidente cuál es el número mínimo, ¿no? Mínimo como múltiplo. Vamos a ir haciendo poco a poco. 28. ¿Cuánto es 28? Es un par, luego es un 2 por 14, ¿no? El 14 no es un número primo, entonces tenemos que seguir descomponiendo. En lugar de 14, como es par, el 14 es par, es 2 por 7. Ya estaría la factorización, porque el 7 ya es primo. 2 por 2, 4 por 7, 28, correcta la factorización.
92, un poquito más largo, ¿no? Pues a ver, 92 es la mitad de 92, 46, ¿no? 2 por 6, 12, por 4, 8 y 1, 9, bien, 46. Bueno, pues ahora tenemos que hacer la factorización del 46, que obviamente no es un número primo. Fijaros que no hay números primos que sean pares, con la excepción del 2. Si tenemos un número par, ese número no va a ser primo. Entonces, bueno, pues seguimos factorizando. 2 por 46. Bueno, pues el 46 es primo, será 2 por la mitad de 46, que es 23. ¿El 23 es primo? Pues podemos dudarlo al principio, ¿no? 23 no es par, no es divisible por 2. ¿Podría ser divisible por 3? Pues vemos la prueba, ¿no? 3 por algo da 23. Pues no. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. No. Ni por 5. Ni por 7. El 23 es un número primo. Hay que dejarlo así. Por tanto, ya está hecha la factorización. No vamos a encontrar ningún número más pequeño que el 23 que sea un número divisor de 23, ¿no? El 7 no es divisible, el 11 tampoco, el 11 por 2 da 22, 11 por 3, 33. Nos quedamos ahí, ¿no? 2 por 2, 4. 4 por 23, como comprobación, da 92. 4 por 3, 12. 4 por 2, 8, 9, 92. Luego está derecha. 86, igual. Es un número par, luego sería 2 por la mitad de 86, 43, ¿no? 43. ¿Qué hacemos con el 43 ahora? Tenemos que buscar alguna forma de factorizarlo. Fijaros que si no tenéis muy claro cómo podemos hacerlo, hay una forma en la guía en la que podemos buscar, vamos a ponerlo por aquí, vamos a verlo, archivos. Os voy a compartir la pizarra para que veáis cómo se hace en la guía. Toda la pantalla, vamos a poner toda la pantalla, para que veáis cómo se hace, porque muchas veces con los números os pueden surgir dificultades, bueno, pues ese número es primo, no es primo. Vamos a hacer un repaso de los números primos y vamos a hacer una especie de, aquí, unidades, cómo os lo presentamos en la parte didáctica. Entonces, bueno, por aquí. Entonces, lo que teníamos si no recuerdo mal, ayer estábamos viendo conjuntos numéricos, vamos a ver cómo se hacen las operaciones, fijaros. Vamos a ir, esta parte ya la hemos visto, vamos a ir a la parte de mínimo común múltiplo y números primos. Vamos a ver si lo encontramos. Números primos. Lo digo para que no os perdáis, estamos en la pestaña del ser, en los conjuntos numéricos, y aquí os recordábamos nuevamente que eran los números primos, ¿no? 1, 3, 1, 2, 3, se nos vale también, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 17, etcétera, etcétera. Números que solo pueden ser divisibles por sí mismos o por el 1, ¿no? Y aquí ya volvemos o regresaríamos a la parte del cálculo del número primo, del mínimo común múltiplo, a partir de esos números primos. El 12, el número 12, fijaros, ya lo hicimos antes. Fijaros. Yo os he querido poner esta presentación, he cortado el ejercicio anterior, para que, bueno, no os perdáis por si alguno lo estará haciendo al mismo tiempo, estaba intentando viendo el vídeo y viendo la guía al mismo tiempo, que no os perdéis un poco o que no os confundieseis las formas de separar los números. Fijaros, el 12 que creo que fue un número que hemos descompuesto antes. El 12 es divisible por 2. Entonces, aquí en la guía veis cómo lo colocamos en lugar en la parte de manera horizontal, como lo estaba desarrollando yo, aquí se hace de manera vertical. En muchos libros lo vais a encontrar también así. Dice, entonces divisible por 2. Fijaros, se coloca el 2 aquí y se pone la mitad del 12 aquí, que es el 6. Seguimos preguntando, ¿es divisible también por 2? Pues sí, se pone 2 y su división, 6 entre 2, 3. ¿Es divisible por 2? No. Como ya no es divisible por 2, fijaros, ya no aparece el 2. ¿Es divisible por 3? Sí, se pone 3. 3 entre 3, pues 1. Que evidentemente ya no se puede descomponer más. Entonces, fijaros que aquí, en la columna de la derecha, es donde aparecen
todos los números, todos los factores primos de 12. Y podemos ver la comprobación. 2 por 2, 4 por 3, 12. O 12. ¿No? Entonces, bueno, pues en los ejercicios que están por aquí resueltos y que tenéis en otras pestañas, vais a encontrar seguramente esta forma de expresar los resultados, pero que no os despiste, me acordé antes, de que están puestas de esa manera. Yo en la pizarra os lo estaba enseñando bueno, de otra forma, pero en el fondo es la misma, ¿no? Horizontalmente y descomponiendo poco a poco el número, no en columnas como está aquí puesto. Entonces, como ya hemos hecho un ejemplo y medio, vamos a ver si hay alguno por aquí más presentado. Aquí ya nos dicen cómo sacar el mínimo y el máximo común divisor. Esto lo vamos a ver ahora también. Fijaros aquí. Fijaros estos números. Estamos buscando las factorizaciones del 48, 66 y 102. Se hace de la misma manera. Es decir, tenemos que factorizar todos los números, pero en este caso, fijaros, solo aparecen aquí factorizaciones que nos vayan a ser útiles para el cálculo del mínimo común múltiplo o después del máximo común divisor. Es una forma de escribirlo quizá un poquito más escueta, es decir, es un poquito más compacta, y si os gusta más, bueno, pues yo os la comento para que luego escojáis si lo queréis hacer de esta manera o como lo estaba haciendo yo antes. Todos son pares, ¿no? Bueno, pues evidentemente todos son divisibles por 2. Bueno, pues fijaros, aparecen 2 aquí a la derecha, ¿no? 48, mitad de 48, 24, mitad de 66, 33, mitad de 102, 51. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos viendo. Fijaros en la primera fila lo que os pone, todos son divisibles por 2. Después hacemos lo mismo, más números que sean divisibles por 2. Fijaros que ni el 51 ni el 33 lo son. Entonces, colocamos el 2, que va a ser un factor que vamos a utilizar, pero como el 33 y el 51 no lo podemos dividir por 2, fijaros que en la tercera fila siguen apareciendo el 33 y el 51, no los hemos dividido por 2. En cambio, el 24, que sí es divisible por 2, lo ponemos en la tercera fila con el resultado de hacer precisamente esa división. 24 sobre 2, 12. 33 y 51 no se movieron. Después lo mismo, miramos. Evidentemente ya sabemos que ni el 51 ni el 33 son divisibles por 2. Por tanto, el 12, que sí lo es, bueno, pues aparece aquí a la derecha el factor 2 y abajo la mitad de 12, 6. Los otros dos quedan iguales porque no se tocan. No pueden ser divisibles por 2. El 6 sigue siendo par. Entonces, fijaros la forma distinta que se tiene aquí de representar los resultados. Es una factorización que nos va a servir después para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El 48, en el fondo, fijaros, ¿cuántas veces tiene asociado el 2 en su factorización? El 48 es 2 por 2 por 2 por 2, hasta que llegamos al 3. Evidentemente, ya después de 3 no se puede dividir más que por el mismo 3, por eso aparece aquí un 3, ¿no? Pero, fijaros que hemos ido arrastrando al 33 y al 51 que todavía nos quedaban por factorizar. Es como si los hubiésemos dejado todavía ahí, stand-by, esperando, ¿no? Hay que seguir factorizándolos, no por 2, pero quizá por algún otro número. Entonces, en este caso, el 51 no, pero el 33 es divisible por 3. Luego, 33 entre 3, 11. Y el 51, perdón, el 51 no había caído, sí. 51 también es divisible por 3. 3 por 7, 21, 3 por 3 y 2 son 5. Bien. 11 y 17. Seguimos mirando. Ambos, fijaros, el 11 es divisible por 11 y son ya primos. El 11 es un número primo, el 17 es un número primo. Entonces quedaría simplemente el 11 a la derecha y el 17 también a la derecha. Esta sería la factorización, pero fijaros que no aparecen todos los términos, todos los factores de un número. Es decir, no aparece el 66 como multiplicación de 2 por 2 por 2, porque no es así. La columna de la derecha, la que está ahí a la derecha de la franja en verde, ya nos está indicando directamente cuál es el mínimo común múltiplo. No tenemos que cogerlo nosotros, como hacíamos en el ejemplo anterior, que yo os decía, escojamos el número máximo de doses, de treses, de cinco, que aparece en una factorización. No, aquí ya directamente ya el propio procedimiento nos lo da. El mínimo común múltiplo es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 11 por 17. Pero la forma de hacerlo, de sacar esa columna, fijaros que ha sido distinta. Hemos ido factorizando todos estos números poco a poco. Cuando alguno no se podía, lo que hacíamos era arrastrarlo a la siguiente fila y no tocarlo. El 33 y el 51 no los hemos tocado cuando hemos tenido que usar el factor 2, porque no son divisibles por 2. Por tanto, los dejamos ahí. El 24 sí, por eso los poníamos. ¿De acuerdo? Entonces, la multiplicación de todos estos números nos daría el máximo, el mínimo común. Bueno, entonces, hacia ahora sí. Quería hacer esta aclaración porque me he acordado que, bueno, sobre todo si consultáis en algún libro,
vais a encontrarlo seguramente explicado de esa manera, distinta a cómo se explica en otros o como lo estaba explicando yo en la pizarra. A mí, sinceramente, me parece más fácil, más clara la otra forma. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo una pizarra así y vosotros, si queréis, podéis seguir consultando los ejercicios que tenemos aquí de la otra manera. Bueno, vamos a dejar de compartir esta parte. Volvemos a la pizarra. Y bueno, vamos a poner, ya no recuerdo muy bien qué números habían aparecido. Vamos a poner, a ver, en números grandes. Vamos a poner, a ver. Por aquí. Aquí. Vamos a poner, no sé, 36, 49, no sé, 50. Por poner algo, ¿no? Y vamos a descomponerlo en primos. No está claro cuál es el múltiplo común más pequeño de todos. Pues nada, lo descomponemos por el método que yo os estaba diciendo antes, ¿no? Si tenéis la grabación ya antes y podéis ir hacia atrás, terminad vosotros el ejercicio anterior. Lo que pasa es que ya sabéis que con esta pizarra, aquí cuando se le daba el borrar, se nos borra todo y por tanto no hay manera de recuperar lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, bueno, el 36 no es primo, obviamente, es un número par y por tanto será 2 por la mitad de 36. Bueno, pues 18, ¿no? El 18 no es primo, pero es par, luego es 2 por algún otro número. O sea, la mitad de 18, 9. El 9 tampoco es primo, pero no es par. No empieza por 2, no es 2 por nada. Pero sí es divisible por 3. El 9 es 3 por 3, entonces, bueno, pues 3. Y obviamente ya hemos terminado porque ya son dos primos, 2 y 3. Comprobamos que está bien hecho, pues 2 por 2, 4 por 3, 12 y 12 por 3 da 36. Luego, está bien. 49. A ver, 49. No es par. No es un número par, por tanto, no podemos poner un 2 por nada. ¿Es divisible por 3? Pues no. 49, si no estemos seguros, hacéis la división y vais a ver que sale el número decimal, ¿no? Obviamente, no se nos ocurra empezar a dividir por 4. Ya sabemos que si no es divisible por 2, mucho menos por 4. Solo buscamos los primos. Por 5, pues podemos buscar si el 49 es divisible por 5. ¿Es divisible por 5? Pues no. Si tenéis la calculadora a mano para ayudaros ahora en estas clases, pues está bien, aunque luego es conveniente hacerlo sin ayuda de calculadoras o programas online. No es divisible por 5. Seguimos subiendo a ver qué número es primo. Sería el 49, quizás el 49 es un número primo. Si os dais cuenta, sí existe un número más pequeño que el 49 por el que podemos dividir, el 7, que de hecho es un número primo. 49 sí es divisible por 7, 7 por 7, pues 7 por 7. Y ya está, terminada la factorización, 7 por 7, 49. 50 par, 2 por 25. Y ahora seguimos factorizando el 25. El 25 ya no es par, luego no habrá ningún otro 2 más en esa factorización. ¿Será divisible por 3? 25 por 3, 25 por 3 da 8, no sé cuánto. No es divisible por 3. Por 5, pues lógicamente sí, ¿no? 25 sí es divisible por 5. 25 es 2, es 5 por 5. Acordaros que cuando hacemos las factorizaciones del número que nos va quedando a la derecha, no nos olvidemos de colocar los que ya teníamos a la izquierda. Este 2 es este 2. Este 2 que tenemos aquí es este 2. Y al factorizar el 18 nos queda el 2 que teníamos originalmente con el 2 y con el 9. Al factorizar el 9, que es 3 por 3, no nos podemos olvidar de estos dos doses, que son estos dos doses. Ojo con eso. Y ya estaría factorizado el de abajo, porque el 2 es primo, el 5 es primo, el 5 es primo. Luego, ya estaría terminado el ejercicio en lo que se refiere a factorización. ¿Cuál sería, por tanto, el múltiplo común más pequeño, es decir, el mínimo común múltiplo de 36, 49 y 50? Pues lo que os he dicho. Tenemos que usar doses, treses, 5 y 7. Porque aquí hay doses, treses, 5 y 7. En factorizaciones, en algunas. ¿Cuántos doses ponemos? Aquí hay dos doses. Aquí ninguno. Aquí uno. Por tanto, el que va a influir en el resultado es esta factorización, la que tiene dos doses. Pues dos doses. Este no influye para nada porque una es menor, este menos porque es 0. Si veis alguna con 3 doses, pondríamos 3 doses. Vale. Treses. Treses. Pues aquí tenemos dos treses, ninguno, ninguno. Pues los únicos treses que aparecen, los ponemos. 5.
Es evidente, ¿no? Solo tenemos 5 aquí. Pues los dos 5. Es 5. Y 7, pues los dos 7 que tenemos aquí, lógicamente. Entonces, bueno, en este caso nos ha salido un número un poquito grande, ¿no? Bueno, pues el resultado, usáis la calculadora, para calcular pues todo lo que era todo ese número. Ese sería el resultado de 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5 por 7 por 7. Lo que de todo eso, ese es el número múltiplo común más pequeño del 36, del 49 y del 50. Pues bueno, supongo que habrá quedado suficientemente claro, es muy sencillo. Y con esta técnica podemos utilizarla para, por ejemplo, sumar fracciones de una manera distinta a como lo estamos haciendo hasta ahora. Entonces, voy a poner una fracción y la vamos a calcular con las dos técnicas, la que ya sabemos y la del mínimo común múltiplo. Por ejemplo, vamos a sumar dos quinceavos, ¿de acuerdo? No sé si lo llegué a comentar en alguna ocasión, está escrito en la guía. Estos selectos dividido por 15 o 2 quinceavos, el denominador quinceavos. Si son 16, 16avos, terminado en avo. Bueno, 2 quinceavos. Más, pues vamos a ponerle pues 5 sextos. ¿Cuál sería el resultado con la técnica que ya conocemos nosotros? Bueno, pues con la técnica que ya conocemos y hemos aprendido, colocamos abajo la multiplicación de los dos denominadores, 6 por 15, pues 6 por 15 da 90, ¿no? 6 por 5, 30, 6 por 6, 3, 9, 90. Y arriba la multiplicación en cruz, de la suma en este caso, porque es una suma, de la multiplicación en cruz que tengamos aquí, del 2 por 6 más el 5 por el 15. 2 por 6, 12, más 5 por 15, 75. 5 por 55, 75. Resultado, pues abajo 90 y arriba 75 y 12, 5 y 2, 7, 7 y 1, 5, 2, 7, 7 y 1, 8, ¿no? 87. Vale. Vamos a repasarlo, ¿no? Ponemos abajo los denominadores, 6 por 15 da 90 y arriba la suma de los dos, ¿no? Serían 2 por 6, 12 y 5 por 15, 75. Y sumamos. 2 más 5, 7 y 7 más 1, 8. 87, 90. Vale. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, bueno, vamos a utilizar aquí la técnica del mínimo común múltiplo. Entonces, de lo que se trata es de colocar como denominador, es decir, vamos a poner aquí, resultado, vamos a poner abajo el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. El número que sea mínimo común múltiplo del 15 y del 6. Y arriba vamos a colocar lo siguiente. La multiplicación de 2 quinceavos por el mínimo común múltiplo como primer término. Más, ponemos un más aquí, lo mismo con el otro. Es decir, la multiplicación de 5 sextos por el mínimo común. El resultado, como vamos a ver, es el mismo. Acordaros que cuando hagamos las multiplicaciones tenemos que usar las propiedades de las multiplicaciones de fracciones. El mínimo común múltiplo es un número entero. Le ponemos un 1 aquí debajo, dividido por 1, a este también, dividido por 1, y ya tenemos dos fracciones multiplicándose. Se multiplican la de arriba con la de arriba, el numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues en nuestro caso, ¿qué número tendríamos abajo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 15 y del 6? Vamos a ponerlo, como es pequeñitos, vamos a ponerlos aquí arriba. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 15 y 6. Pues 15, evidentemente, es 3 por 5. Y 6, 2 por 3. Luego, ¿cuál es el mínimo común múltiplo que vamos a utilizar nosotros? De los denominadores, acordaros, los números que están ahí abajo. Bueno, pues a ver. Número de 2 es 3 y 5. Pues un 2, un 3 que aparece una vez, ¿no? Y un 5. Luego, 2 por 3, 6 por 5, 30. El 30. El número 30 es el que tenemos que colocar ahí arriba.
Bueno, pues nada, colocamos el mínimo como múltiplo, que es el 30. Y arriba colocamos el resultado de estas dos operaciones. Pero fijaros ya cómo va saliendo. Nos va a salir un número en el denominador que es un 30. Aquí no tenemos un 30, tenemos un 90. Eso no quiere decir que esté mal el resultado, simplemente que seguramente esta fracción la podemos simplificar de alguna manera para que nos dé después la otra, la que tenemos aquí en la segunda operación. Entonces, bueno, pues vamos a ir haciéndolo y vamos a ver cómo efectivamente eso es así. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esta multiplicación. Sería 2/15 multiplicado por 30 más 5/6 multiplicado por 30. ¿No? Vale, ahí está. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado? 30 abajo y arriba, ¿qué tendríamos? Pues si multiplicamos, ¿no?, el 2 por el 30 y el 15 por el 1, o hacemos la simplificación más rápida, ¿no? Tenemos un 30 arriba, numerador, le podemos dividir por 1 si queremos, pero no hace falta, ¿no? Sería 30 dividido por 15 da 2 y por 2 da 4. 30 sobre 15, 2. Por 2, 4. Nunca vamos a tener problemas de que nos den números no enteros, porque como es un mínimo, es un múltiplo común a los denominadores, no vamos a tener problema. Al dividir el mínimo como múltiplo por el 15 o por el 6, el resultado va a ser, por fuerza, nos tiene que dar entero porque es múltiplo común de ambos. Tendríamos un 4 por aquí y aquí tendremos pues, 3 entre 6, 30, perdón, entre 6, 5 por 5, 25. Vale, pues sumamos. Abajo queda un 30 y arriba queda 4 más 25, 29. Vale, pues nos ha dado un resultado que es 29/30. Y fijaros lo que nos dio en el primero, 87/90. ¿Está mal alguno de los dos? ¿Están mal los dos? ¿O están bien los dos? Esta es la técnica que hemos aprendido estos días, ¿no? Suma con multiplicación en cruz y abajo multiplicación de denominadores. Esta es la que hemos aprendido hoy. Fijaros y acordaros que las fracciones en general pueden reducirse a otras más pequeñas, dividiendo o multiplicando, según sea el caso, por algún número entero arriba y abajo, el mismo. Fijaros que el 90 se puede hacer, tanto el 90 como el 87 son múltiplos de 3. Podemos dividir al 90 por 3 y al 87 también por 3. Luego se pueden hacer más pequeños. ¿Y qué ocurre exactamente cuando hacemos esa operación? Pues si al 90 lo dividimos por 3, nos da 30. Y si al 87 lo dividimos por 3, nos da precisamente 29. Porque 3 por 9, 27, 3 por 2, 6, 7, 8. 29/30. Fijaros, lo mismo que teníamos abajo. Entonces, cuando hagáis una suma de fracciones, si lo hacéis por esta técnica, generalmente nos van a salir fracciones más bien grandes, números grandes. Entonces es conveniente reducirlas, hacerlas más pequeñas. Fijaros que ya no podemos hacerla esta más pequeña, porque el 30 es divisible por 2, es divisible por 3, es divisible por 5, pero es que el 29 es un número primo. El 29 no es divisible por ningún otro número que no sea el propio 29. Por tanto, este sería el resultado final al que habríamos llegado en un solo paso con la otra técnica. Pues la otra técnica nos ayuda a llegar al resultado final reducido de una manera mucho más rápida. Lo que no quiere decir que la fracción que nos salga sea necesariamente irreducible. Puede que también podamos reducirla aún más, pero los pasos que tengamos que llegar hasta conseguir esa fracción siempre van a ser menores o, en el peor de los casos, igual que con la técnica anterior. Luego, es más recomendable, sobre todo con números grandes, usar la técnica del mínimo común. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues os he puesto este ejercicio porque consideraba importante que tuvieseis también esa posibilidad más, esa competencia más para poder operar fracciones. Obviamente vale para la suma y vale para la resta, lógico. Vale. Vamos a comentar ahora, borramos ya definitivamente, ya se perdió todo. ¿Qué es esto del máximo común divisor? Pues la misma expresión lo indica. Máximo
común divisor. Bueno, pues vamos a, que es común, va a ser lo mismo que los otros. Tiene que ser compartir esa misma característica, propiedad con los números a los que vayamos a calcular ese máximo común divisor. Pero en este caso no es un múltiplo, es al revés, es un divisor. Es decir, es un número que va a poder dividir a los números que tenemos en el ejercicio. Y obviamente, si eso lo entiende, podemos dividirlos porque el resultado va a ser entero. Por ejemplo, el 2 puede dividir al 10, porque 10 sobre 2 da 5. El 3 puede dividir al 27. Lo divide, porque 27 entre 3 da 9. Entonces, una cosa es que un número divida a otro, otra cosa es que un número sea múltiplo de otro. El 27 es un múltiplo del 3, porque 3 por 9 da 27, y el 3 es un divisor del 27, porque 27 entre 9 da 3. Entonces, ojo con esa diferencia, divisor y múltiplo. Entonces, lo que buscamos es eso, de varios números, 2, 3, 4, lo que nos den, ¿cuál es el más grande que los divida a todos? El máximo común divisor. Entonces, hay uno que evidentemente es lógico, que es evidente, el número 1. El número 1 es un divisor común de todos, pero no tiene por qué ser más grande. Buscamos uno que sea mayor que el 1. El 1 divide a todos. Cualquier número se puede dividir por 1. Pero habrá algún otro más grande. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a poner 3, 8 y 28. Buscamos el número más grande que los divida a todos. El 1 ya sé que sí. Otro podríamos buscar a ojo. Podríamos ir, de hecho, de abajo hacia arriba, buscando números pequeños, pues el 1. El siguiente, ¿cuál podría ser? El 2. ¿Podría ser el 2? ¿Podría ser? Pues sí, porque todos son pares. Como son todos pares, se pueden dividir por 2. Luego, el 2, de momento, podría ser el 2. El 3. ¿Podría ser el 3? El 3 sí divide al 36. 36 entre 12 da 3. Luego, el 3 sí divide al 36. Pero el 3 no divide al 8. Entonces, bueno, pues no sería el 3, ¿no? Quizá ya sería solo el 2, no sabemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, o bien lo tenemos claro a ojo, o si no, hacemos lo mismo, factorizamos en primos y en este caso usamos después una selección de números obviamente distinta a la que hacíamos antes, porque si no, si hacemos lo mismo de antes, lo que nos va a salir es el mínimo común múltiplo. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es factorizar en primos. 36 par 2 por la mitad de 36, 18. El 18 no es primo, luego será 2 por factorización de 18, que es 2 por 9. Y el 9 a su vez es 3 por 3. Luego, esta factorización que de hecho ya lo hicimos antes, queda así, ¿no? 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3, 36. Bien, factorizado correcto. El 8. El 8 es un 2 por 4. Pero es que el 4 es factorizable como 2 por 2. Luego tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8 también está. 28. Vale. 2 por 14. ¿Y el 14? El 14 no es un número primo, es par. Es un 2 por 7. Vale. ¿Y el 7? El 7 ya, con el 7 terminamos porque el 7 ya es primo. Por tanto, 2 por 2, 4 por 7, 28 es la factorización correcta y ya no se puede, no podemos usar más números primos. Por tanto, ya tenemos hecha la factorización entera. Podríamos calcular como antes, mínimo como un múltiplo. Múltiplo más pequeño de los 3, bueno, pues cogeríamos, pues a ver, no lo voy a escribir para no mezclarlo con el máximo común divisor, pero a ver, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Pues con 2, con 3 y con 7. ¿Cuántos 2 colocaríamos? Aquí hay 2. Aquí hay 3. Aquí hay 2. Por tanto, usaríamos 3 doses, que es el número de máximo de veces que aparece. Pues 2 por 2 por 2. 2 por 2 y por 2. 3. Aquí hay 2. Ninguna, ninguna. Usaríamos 2 3. Luego sería 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y 7, ninguna, ninguna y 1. Por tanto, el mínimo con el múltiplo, bueno, ya que lo hemos hecho, pues vamos a animarnos a escribirlo. El mínimo con el múltiplo sería el número de máximo de veces que aparece el 2. En la segunda factorización, en la del 8, aparece 3 veces. Pues esto. 3. En la de arriba aparece 2 veces. Y 7, pues abajo. Haciendo toda esta multiplicación, 2 por 2 por 2, sí, 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 7 sale el mínimo común múltiplo.
y el máximo común divisor. Vamos a ponerlo así en mayúsculas, máximo común divisor. Pues nos apoyamos en la misma factorización, esta que tenemos aquí, la que tenemos por aquí arriba, la 3. ¿Y qué tenemos que hacer? En este caso, no tienen por qué salir todos los factores. Lo que tenemos que usar es fijarnos en aquellos factores primos, los primos, que aparezcan en todas las factorizaciones, en todas, no en alguna como en los de antes. Por ejemplo, aquí el 7 aparecía en la de abajo, bueno, pues ya con eso me vale, pongo 7. Aquí no. Para el máximo común divisor, tengo que buscar números primos que aparezcan en todas las factorizaciones. Entonces, el 2 aparece aquí, tenemos aquí, voy a ponerle este 2. Tenemos este 2. También tenemos un 2 aquí. Y también tenemos un 2. Luego, hay un 2 que aparece en todas. Por tanto, ese ya lo podemos usar. Fijaros que ese es un divisor del 36. Ahí lo tenemos. Un divisor, 2 por lo que sea. Este también es un divisor del 8, 2 por lo que sea que hay a la derecha. Y el 28 es un 2 por lo que sea, ¿no? Por tanto, ya tenemos uno de los que ese ya lo sabíamos desde el comienzo. Si os acordáis, vimos que el 1 podía ser el máximo. Quizá lo era. Luego vimos que el 2 era un divisor, por tanto ya sabemos que el 1 no lo es. Podría ser el 2, ¿no? Y vimos que el 3 no. Pero de momento tenemos el 2 como antes. Seguimos buscando. Doses. Quizá podemos meter otros dos más. Pues vamos a mirar. Este 2. Voy a meterle con un rectángulo. Segundo 2. ¿Habrá un segundo 2 en todas las factorizaciones? Pues aquí tengo un segundo 2. Y aquí tengo un segundo 2. Luego, aparece un segundo 2 en todas las factorizaciones. Condición necesaria y suficiente para que yo lo considere factor del máximo común y lo coloco. Sería el primer 2. Así. Y así voy haciendo con todos. Fijaros que aquí hay un tercer 2. Podría ser tercer 2. Pero es que este no tiene doses ya. Entonces, con que haya uno que falle, ya no tengo que buscar más. Cuando hay uno que no tenga el número primo, ya me olvido. Entonces, solo tiene dos dosis de momento. El máximo. Treses. Aquí hay un 3. Pero este no tiene treses. Luego el 3 no puede aparecer en el máximo común divisor porque el 3 no es un divisor de 8. Por tanto, no puedo colocarlo aquí. No aparecen los treses. Tiene que aparecer en todos. Con que falle uno, suficiente. 7, pues sí, evidentemente, el 7 es un divisor de 28, ahí lo tenemos, ¿no? Pero es que el 7 no aparece en esta. Tampoco en la otra, pero con que en una falle es suficiente. Luego, no hay ni 7 ni 3 en el máximo común divisor. Por tanto, el máximo común divisor es el resultado de pues 2 por 2. 4 en este caso, ¿no? Si lo puedo poner, que facilito. 4 por 4. ¿Ok? Más lo mismo. 4. ¿no? Este sería el resultado. Por tanto, sí había un número más grande que el 2 que es divisor. Fijaros que el 4 divide a 36. Si dividimos 36 entre 4, el resultado da 9 entero. El 4 también divide al 8. 8 sobre 4, 2. Y el 4 también divide al 28. 28 sobre 4, 7. Por tanto, ese es el máximo común divisor. Entonces, bueno, el máximo común divisor se puede utilizar no en las sumas de fracciones, pero sí en otros problemas que podéis encontrar propuestos en la guía o en la bibliografía tenéis muchos ejercicios también propuestos en los que para poder resolverlos necesitamos o bien utilizar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, os echáis un vistazo, podéis consultarlos en la librería electrónica que tenemos, de los recomendados en nuestra didáctica, y cualquier duda que tengáis me podéis escribir ahora al correo, en los mensajes o en la siguiente hora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cerramos aquí ya definitivamente la pantalla de la pizarra y simplemente vamos a compartir de nuevo, os quiero, antes de terminar, nuevamente nuestro curso, para echarle un vistazo. Entonces ya os recuerdo que tenéis todavía tiempo para hacer la actividad 3, varios días que, si os acordáis, estaba basada fundamentalmente en las teorías de conjuntos. Entonces, bueno, pues es importante que echéis un reparo al tutorial, a nuestra videoconferencia del último día y sobre todo, pues aparte que tenemos aquí de la parte teórica, por así decirlo, ¿no? Teoría de conjuntos. Os comenté el otro día lo importante que era pues, todas esas propiedades que vimos con un ejercicio, ¿no? Todas las relaciones que había, las
características fundamentales, las propiedades, de Morgan, Morgan, el complemento de unión, es igual a, fijaros, cuando hay una unión aquí, el complemento, si os acordáis, era, también se puede simbolizar a veces con la comilla, es decir, la parte, digamos, negada de un conjunto, es decir, los elementos que no pertenecen al conjunto. Entonces aquí el complemento del conjunto unión no es el complemento del conjunto A unido al complemento del conjunto B. Esta ley lo que nos dice es que el complemento de unión es la intersección de los complementos de los conjuntos. Hay que complementar o negar, poner la comilla, a los conjuntos, pero fijaros que el símbolo cambia, gira, pasa de unión a intersección. Y aquí es lo mismo, si tenemos el conjunto complemento, el conjunto que queda fuera, recordad lo que significa eso, conjunto complemento, conjunto negado, es el número de elementos, es la cantidad de elementos que no pertenecen a ese conjunto. Entonces, el complemento de la A intersección B es la unión, no la intersección, sino la unión del complemento de A con el complemento de B. Eso creo que no llegamos a comentarlo el último día. Y bueno, pues tenéis aquí muchos ejercicios resueltos. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlos por aquí, ¿no? Vamos a comentar alguno que no hayamos visto, lo que nos queda de clase, pues no sé, por ejemplo, vamos a comenzar aquí. Esta presentación ya la vimos en su día, ¿no? En los primeros días, ¿no? Cómo se utilizaban las fracciones. Bueno, esta es una técnica con el... nosotros la vimos en la página un poquito más, en la pizarra, porque aquí se ve un poquito quizá pequeño, cuando no estaba maximizado, o quizá un poco borroso en el sentido de que aparece la parte de atrás, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí os volvían a explicar un poquito pues, la forma de hacerlo, ¿no? Sumas de fracciones, con la técnica de multiplicación en cruz, o incluso la técnica que hemos aprendido nosotros, que es la técnica del mínimo común. Bueno, entonces, bueno, pues por aquí vamos a hacer algo que en la parte del hacer, yo os he comentado muchas veces que tenemos los vídeos. Supongo que ya los habéis visto, es una buena forma también de ir asimilando las competencias, el aprendizaje. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a alguno de ellos que no sea muy largo, ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer un repaso, ¿no? A ver si tenemos uno que no sea muy largo, presentado por un compañero nuestro de la institución. Sobre potencias en este caso. Bueno, vamos a echarle, dura 4 minutos y pues, os voy comentando un poquito a medida que lo vayamos haciendo, intentando interrumpir lo menos posible. Fijaros que esa propiedad lo que nos está indicando realmente es que no hace falta colocar en un número el número 1 aquí en el exponente. Es decir, es lo mismo poner 7 que poner 7 a la 1, o 8 o 8 a la 1. Generalmente no se pone ese número. Ya hemos visto alguna otra operación en la que no hay que poner el número. Si os acordáis, las raíces cuadradas, ese 2 que indica raíz cuadrada, tampoco lo poníamos nunca. Y otra más, no sé si os acordáis, los logaritmos en base 10, los logaritmos decimales, tampoco se pone el número 10 como base, se pone simplemente LOG. Entonces, se sobreentiende que si tenemos un 7, es un 7 a la 1. Si tenemos un LOG, logaritmo de 27, es el logaritmo en base 10 de 27. Y si tenemos el símbolo raíz y aquí dentro subradicando raíz cuadrada de 80, ponemos el símbolo de raíz sin el 2.
son todas estas propiedades que ya hemos visto, que ya conocemos muy bien. Quizá ya habéis visto el vídeo, entonces, bueno, tampoco vamos a meternos mucho más en eso. Y aquí nuestro compañero pues nos pone algunos ejercicios, algunos ejemplos. Entonces ya os digo que es bueno que los echéis un vistazo, son muy didácticos, están muy bien explicados y, bueno, cualquier duda que se tenga siempre se puede recurrir a ese recurso si es que la unidad lo contempla. Bueno, espero que hagáis uso de todas aquellas herramientas que os ponemos a vuestra disposición para que, bueno, pues podáis entender bien todos los ejercicios que van a aparecer. Bueno, pues con esto damos por terminado entonces la clase de hoy. Estoy atento a vuestras dudas, a vuestras preguntas en la próxima hora y nos veremos entonces próximamente. Vamos a dejar de compartir por aquí. Y ya digo, cualquier duda que tengáis, yo estoy pendiente de responder el correo o el mensaje. Mucho mejor el mensaje en la aula virtual, ya sabéis, a partir de ahora, más o menos en una hora, pues todo lo que os ocurra y lo que consideréis conveniente. Bueno, pues buenas tardes y que paséis un buen feliz fin de semana.